Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos de nuevo en otra clase de apoyo para lo que es el tema de FIP2 en este caso. Hoy se va a tratar la temática de auditoría. Tenemos a dos profes espectaculares, espectaculares que nos van a- a dar esta clase, que son Julieta Marcelino y Natalia Urán. Aprovechenlas, aprovechenlas y traten sobre todo de escucharlas atentamente, y si tienen consultas que hacer, háganlas, o sea, no dejen de consultar. La clase se está grabando, esta clase después va a estar subida en YouTube, igual que la clase de ayer, para que puedan acceder, pero la idea es que ustedes aprovechen este momento y hagan las consultas que tengan que hacer ahora. Eh, Tengan en cuenta que la auditoría es un tema complejo, hay que trabajarlo bien, a conciencia, así que Nati, Juli, dejo la sala en sus manos y gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, gracias, Caro. Gracias, Caro. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, la idea de esta instancia es un poco llevar algunos tips, hacer un ejercicio simulando una instancia de examen, y sobre todas las cosas que ustedes puedan sacarle el jugo, sacarse sus dudas. No tomen como el ejercicio tratar o sea, entender la dinámica del ejercicio, la lógica, cómo hay que pensar los ejercicios, no tanto la resolución de este caso en particular, sino extrapolarlo a cualquier situación problemática, digamos, cómo se resuelve un caso de auditoría, por dónde arranco, qué es lo que me tengo que fijar. Esa es un poco la idea. El caso es a modo de darles una estructura y poder seguir un esquema, pero después vamos a ir dando tips y durante el... No sé si hay algún micrófono que no está muteado, les agradecería que se muteen así se escuche bien. Que ustedes puedan, digamos, llevar a ese caso, a cualquier otro caso que se les pueda presentar en esa instancia de examen, porque lo único que les puedo asegurar que este caso práctico no les va a tocar. Entonces, con lo cual, la idea es justamente eso, que ustedes puedan entender la dinámica y cómo poder desarrollar un caso práctico de auditoría, cómo encararlo, qué cosas tener en cuenta, con lo cual de todo lo que nosotros vamos a ir hablando del casito, lo vamos a ir ejemplificando con distintas situaciones que se pueden presentar y cómo la tienen que plantear, ¿sí? Yo un primer tip y cuestión a considerar, y antes de presentar el caso, y bueno, por si vos, Nati, querés agregar también algo, es fundamental en materia de auditoría el entendimiento de las normas contables profesionales. Vamos a ver alrededor del casito que presentemos, que sin duda es difícil encontrar o detectar un error si no tengo bien claro en el marco de qué es un error, ¿sí? Eso generalmente suele ser uno de los errores más frecuentes que nosotros encontramos al momento que se presentan a rendir a FIP, porque no tienen clara la parte contable, la pata contable. Entonces se les presenta un caso y no identifican que estamos frente a un error, pero porque no está clara la contabilidad. Entonces ahí hay un tema, porque difícilmente puedan llegar a una resolución de un caso correctamente de auditoría si no tengo claro cómo tiene que ser contablemente hablando. Por eso auditoría va después de las contabilidades. Y muchas veces cuando vienen con algunas falencias en materia de contabilidad, mi principal consejo es: necesito que repasen primero bien contabilidad y después se metan de cabeza a estudiar auditoría, porque no van a llegar a ningún lado, porque requieren poder, para resolver los casos de auditoría, entender bien la contabilidad, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno. Sí, ahí Juli, perdón que me meto. Sí. Somos bastantes hoy en el encuentro y la verdad que estaría bueno que todos aquellos que en la medida puedan prender la cámara, estaría bueno, porque por ahí sí nos es como que estamos hablando y parece que estuviéramos hablando solas. Entonces todos aquellos que puedan, en la medida de lo posible, los invito a que prendan la cámara, así de paso nos vemos. Ya algunos nos hemos cruzado en los exámenes, nos conocemos, así que solamente interrumpí para decir eso.
Buenísimo. Sí, yo voy viendo las caras y voy viendo a ver si me mueven la cabeza y digo, me están siguiendo, se está entendiendo. Bueno, yo ahora voy a proceder a compartir en la pantalla un casito. Este lo he tomado hasta no hace tanto, con lo cual bien salidito del horno, digamos. Pero en realidad, como les mencionaba al principio, no tomen este caso como tratar de resolver este caso, o sea, extrapolémoslo a cualquier caso que se pueda presentar de auditoría, ¿sí? Acá básicamente es una situación problemática en la cual ustedes son los auditores de una empresa que presenta unas ciertas cuestiones que tenemos que entender el impacto que pueden tener para la auditoría, ¿sí? Y eventualmente el impacto en el informe de auditoría que vamos a emitir, ¿sí? El primer punto que se enfrenta esta empresa es que hay un préstamo, ¿sí? un saldo de deuda, que la compañía dice que la va a exponer como no corriente porque cree o es probable que esa deuda sea renegociada, ¿sí? En concreto no hay nada, digamos, o sea, hoy la deuda va a vencer a los 180 días y la empresa considera probable, ¿sí?, que esta deuda se va a renegociar. Con lo cual quiere presentarla como no corriente, ¿sí?, atento a esa renegociación. Acá los invito a escuchar sus opiniones, a ver qué les parece. ¿Está bien o está mal en el marco de las normas contables profesionales? ¿Qué les parece? ¿Esto es deuda corriente o es deuda no corriente? Estamos en esta primera parte. Yo acá no tengo acceso al chat, ahí Nati te pido si vos vas viendo comentarios en el chat. Sí, hay ya varios, Andrés, Mili y Pablo dicen que es deuda corriente. Es deuda corriente, bien. Sí. Es correcto. Está mal expuesto, menciona Romina. Bueno, y ahí también están poniendo lo mismo. Perfecto. Estoy frente a una incorrección, claramente, ¿sí? Porque por más que tenga la intención la compañía de renovarlo, en concreto al momento de la emisión de estos estados contables no hay nada firme, con lo cual por más que tenga la intención y crea que es probable la renegociación, no lo tiene, con lo cual es deuda corriente. Obviamente que la compañía puede tener incentivos, obviamente, a presentar esto como no corriente, porque eso le va a mejorar los ratios, por ejemplo, de liquidez, que es un ratio que miran mucho los bancos, eventualmente si esta compañía quisiera pedir un préstamo, con lo cual, que son justamente uno de los usuarios de información, y es por eso que nosotros vamos a prestar especial atención a estas cuestiones que, aunque sean de revelaciones, es una incorrección. A eso apuntaba un poco este punto, digamos. O sea, a veces nosotros creemos que una incorrección es siempre que haya un error numérico y no de revelación. Para los fines de medir la gravedad de un error, a los fines nuestros, es exactamente lo mismo si estoy frente a una incorrección por un tema de exposición que si estoy en una incorrección por un tema de evaluación, por ejemplo, ¿sí? Claramente acá estoy frente a una incorrección. Bien, ahora vamos a medir la severidad de esta incorrección. ¿Y por qué es eso? Porque ustedes saben que en auditoría no podemos medir y revisar todas y cada una de las transacciones de la empresa para poder llegar a una conclusión que todos los números están mal. Nuestra opinión es sobre la razonabilidad de esa información contable. Y justamente esa razonabilidad hace referencia a eso, que vamos a trabajar sobre muestras, al margen de que sabemos que la información de la contabilidad no es exacta, porque ¿quién podría decir que es exacta la depreciación de un rodado un 20% en un año? Alguno podría decir que es un 30, otro podría decir que es un 40, son usos y costumbres que usamos, digamos, para poder hacer una medición de los activos y pasivos, pero no quiere decir que eso sea exacto, lo mismo que podríamos pensar en alguna estimación para hacer frente a alguna contingencia. Entonces, frente a eso,
se me fue la idea. Frente a eso, lo que nosotros usamos, entonces hay un concepto fundamental que es el de materialidad, que es un concepto que no se presenta en a rendir auditoría si no está claro el concepto de materialidad, porque es nuestro manda más. Justamente es este umbral o número de referencia en auditoría que nos coloca de un lado del otro para entender qué número, qué importe para esos usuarios de la información contable podría ser significativo y que alteraría sus decisiones, ¿sí? Si hubiera un error o una incorrección superior a ese importe. Es decir, no sería la misma decisión la que tomaría un banco si, por ejemplo, en esta auditoría encontráramos un error mayor a 5 millones de pesos. ¿Sí? Seguramente si hubiera un error de más de 5 millones de pesos, dejaría de prestarle plata a esa entidad. ¿Sí? Mientras que si el error fuera menor de 5 millones de pesos, por ejemplo, no sé, 100.000 pesos, una incorrección de 100.000 pesos, no cambiarían las decisiones que tomaría ese usuario de esa información. Ese es el concepto de materialidad, que obviamente también responde a juicio que hace el auditor para su determinación, pero no es objeto de FIP su determinación. Ustedes lo van a tener como un número dado. Con lo cual, pero sí es importante que entiendan este valor de referencia para qué lo usamos. Entonces, volviendo al casito práctico, acá tenemos un error de 3,5 millones en una revelación, pero también podría haber sido de 6 millones. ¿Sí? Entonces, ahora les pregunto, entendiendo el concepto de materialidad y entendiendo el importe de este error, ¿qué les parece? ¿Estamos frente a un error material o estamos frente a un error no material? Ahí, Juli, están diciendo la mayoría que es no material. No material, perfecto. Estamos frente a un error no material porque es menor a la materialidad de 5 millones de pesos. Entonces, acá muchas veces por ahí decimos, no, pero es un error de 3,5 millones de pesos, pues suena un número grande. Esta ha sido una respuesta muy frecuente Sí. en EFI, decir, bueno, es un error de 3,5 millones, tiene que ser significativo, y ahí me contestaban, es adversa, y me tiraban, porque claro, veían 3,5 millones, pero yo he trabajado con materialidades de 300 millones de pesos, de 400 millones de pesos, depende de la envergadura del ente que estemos auditando. Entonces, el importe, no se dejen llevar por el importe, sino por el importe respecto de la materialidad. ¿Sí? Sí, ahí Juli María Soledad dice si los 5 millones lo determinó la profe, y sí, ahí María lo que decía la profe es que los ejercicios, por lo general la materialidad ya se las ponemos, digamos, en el enunciado o en los datos del ejercicio para que, obviamente que sería imposible que ustedes lo calculen, pero por ahí también lo que suele suceder en los exámenes es que por ahí les acompañamos esto de un estado contable. Entonces ustedes se ponen a hacer cálculos que a veces no son necesarios, de determinar si estos 3 millones, cuál es la proporción con el total del activo. Y cuando ustedes vean que tienen el dato de la materialidad, no tienen que ponerse a hacer ningún cálculo. Y otra cosa es que si a uno no lo entiende, tiene alguna duda, lo pregunte ahora, porque no es un tema que por ahí se desarrolle tanto en la bibliografía, y sí es algo que se toma en los exámenes. Por lo tanto, si usted a uno no lo entiende ahora o no sabe cómo aplicarlo, porfa levante la mano, así sacamos la duda de este concepto. Exacto, sí. Por eso yo le decía que este es un concepto esencial en auditoría, justamente en el marco de esta opinión que les mencionaba, razonable, que hacemos sobre los estados contables, con lo cual, sin el concepto de materialidad tendríamos que reducirnos a prácticamente vivir en la empresa y rehacer la contabilidad, digamos, y ni aún así podríamos llegar a la exactitud de la opinión que estemos dando, digamos. Ahí sí, algunas preguntas. Luciano, por ejemplo, pregunta que no logra comprender todavía el concepto.
Y dice, si pueden darme un ajuste al concepto de materialidad, me serviría muchísimo, dice. Bueno, por si, sí. Si no lo vieron, abajo está la materialidad, que está abajo como dato adicional para los que no llegaron a leer ahí el enunciado, ¿no? Yo acá lo voy a marcar. Sí. Si no está, dice, si no está dado en el ejercicio, ¿cómo debo calcularlo? No podría hablar por todos los profes, pero no sería parte del examen de que calculemos la materialidad, porque en la práctica, digamos, no es algo sencillo, ¿no? Y también hay diferentes criterios de cómo calcular la materialidad, no todos los auditores la calcularán de la misma forma. No sé, Juli, si querés volver a reforzar el concepto de lo que sería la materialidad. Sí, tal cual. Es un umbral, si le queremos poner así una definición rápida, es un umbral, un número de referencia que usamos los auditores para definir el alcance de nuestros procedimientos, ¿sí? Y marca una especie de límite de error tolerable en esos estados contables, ¿sí? Se entiende que por encima de ese error, los usuarios de esa información tomarían diferentes decisiones de las que hubieran tomado si no hubieran detectado esos errores, ¿sí? Por ejemplo, en esta auditoría yo les decía, un error de 150.000 pesos entre el pasivo corriente y no corriente no hubiera alterado la decisión, como tampoco la altera uno de 3,5 millones. Pero sí, si hubiera sido un error de 8 millones de pesos, de 10 millones de pesos, de 15 millones de pesos, entre el pasivo corriente y no corriente, sí hubiera alterado la decisión de esos usuarios. Acá ustedes quizás se pregunten, ay, ¿cómo saben que el banco hubiera cambiado su decisión? Bueno, acá entramos dentro del marco del juicio profesional y de todos los elementos que usamos y los usos y costumbres que hay alrededor de la definición de la materialidad para poder definir este umbral. Que en los papeles del trabajo del auditor, el que se dedique el día de mañana a auditoría, va a tener que dejar bien documentado como soporte de la auditoría cuáles han sido sus elementos y los juicios adoptados para poder determinar ese importe. Pero para los fines de la materia, es un número que va a venir dado, pero sí es importante que ustedes entiendan el concepto de referencia que significa la materialidad para poder determinar la severidad de los errores que se les presenten en los casos. ¿Se entiende? Bien, Juli, ahí Magali pregunta si cada error individual o puede ser también la suma de varios errores de diferentes rubros. Bueno, ahí ya entras en un tema que no lo tomamos en EFI, pero sí es concepto de auditoría 2. Nosotros en auditoría trabajamos con un concepto que se llama matriz de errores. En esa matriz de errores vamos acumulando todos los errores de auditoría, ¿sí? Para poder definir el total de impacto de todos esos errores, y ese total de errores se compara con la materialidad. Lógicamente, si hay algún error que por sí solo ya supera la materialidad, estamos frente a una incorrección que va a impactar en el informe. Pero también podría impactar en el informe la suma de todos los errores. Muchas veces en EFIP no les damos tantos casitos como si podemos tomar en auditoría 2, donde por ahí tienen la suma de muchos errores, para poder hacer la matriz de errores y poder sumar todos esos errores y definir de cuánto es el impacto total de esos errores para ver si impacta o no en el informe de auditoría. Técnicamente, si queremos ir al tecnicismo puro, sí corresponde hacer la suma de todos esos errores para definir la gravedad, pero a los fines del caso, como ven acá por ejemplo, estamos hablando de 3 errores, ¿sí? Bueno, todavía no lo vimos a todo, pero ya vamos a ver, con lo cual, y ya el caso siguiente, ya por sí solo, ese solo error ya
supera la materialidad de auditoría, con lo cual ya estamos frente a una incorrección, digamos. Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, Magali, o querés que profundice más. Dice que está ok, Juli. Ok. Que si querés avanzamos en el siguiente punto. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, la primera parte quedó clara. Esto es un tema de revelación del corriente no corriente, de un caso práctico, pero pueden presentarse miles de situaciones. O sea, esto es una revelación, pero podrían ser cosas de crédito, cosas de caja, cosas de banco, exposición, moneda extranjera, lo que sea, ¿sí? Es un ejemplo. Yo lo que quiero es que no es que se lleven esta definición de cómo tratar en el caso de que haya un préstamo en el corriente y hay una posibilidad de renegociarlo, sino que cómo pensar este concepto de materialidad, cómo pensar este concepto de incorrección, cómo pensar este concepto de error en la revelación. Pasamos al siguiente punto dentro del mismo caso. Dice, estamos frente a una sola auditoría, ¿no? Acá también otro error común, perdón que me voy acordando, es que se ponen a resolver por párrafos. Bueno, el primer párrafo tengo una opinión favorable con salvedades o favorable limpia. En el segundo y es una sola auditoría, no tengo 3 auditorías. En la misma auditoría detecté el tema el tema del segundo párrafo y el tema del tercer párrafo. En función de todos esos errores, incorrecciones, revelación, lo que sea que haya identificado, ¿cuál es la opinión de auditoría la que voy a llevar? ¿Sí? Ahora vamos a la segunda situación dentro de la misma auditoría. Dice que la empresa ha activado en sus bienes de uso gastos financieros posteriores a la puesta en marcha de tales bienes. Como resultado de esta práctica, los bienes de uso netos de depreciaciones se incrementaron en 5.500.000, disminuyendo la pérdida del ejercicio en el mismo valor. Y acá vamos a contabilidad. ¿Cómo es la activación de gastos financieros? ¿Alguien se acuerda de esto? De este concepto de contabilidad. Silencio de radio. Acá no creo que el chat debe estar mudo. No. Sí. Acuérdense de la evaluación de los bienes de uso, ¿sí? En la incorporación del activo. ¿Qué conceptos podíamos activar y cuáles no? Acá directamente silencio de radio. Y esto iba, un poco por eso elegí el caso, para que ustedes vean el impacto que tiene el tema de la contabilidad. Si yo no tengo claro cómo es el tema de los resultados financieros en la activación de bienes de uso, ¿qué puedo decirle a mi profe de EFIP el día que me toca el práctico de EFIP y me toca este caso? Si ni siquiera entiendo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en las normas contables respecto de la activación de resultados financieros en los bienes de uso. ¿Se entiende? Bueno, ahí algo van poniendo, se van animando a tirar algo. Dice, no se activan esos gastos, Juan Pablo. María Soledad dice, sí, solo se pueden activar dependiendo de qué criterio usamos, si usamos tratamiento preferible o alternativo. Ah, esa me encantó. ¿Quién es? Esa es María Soledad. María Soledad viene afiladísima con contabilidad bien. Sí. Emiliano dice, los gastos financieros se activan hasta la puesta en marcha. Se suman los gastos al momento de registrarlo. Todos los gastos hasta la puesta en marcha, costos más gastos necesarios para ponerlo en marcha. Están mal, no se activen gastos financieros. Es lo que costó para su puesta en funcionamiento. Hasta ahí ya. Bueno, algunos están más orientados, otros por ahí pues vamos a aclarar un poco el concepto, pero acá habría que ver si estamos en normas contables profesionales argentinas o en normas internacionales, ahí se las compliqué mal. Pero bueno, para normas contables profesionales argentinas es una opción de la norma la activación de resultados financieros siempre y cuando hasta la puesta en marcha. Si estuviéramos en normas internacionales es mandatorio el tratamiento de activación de resultados financieros. Para normas contables profesionales argentinas, que por ahí es lo que más van a
están acostumbrados a ver, el tratamiento es alternativo, ¿sí? Entonces, lo que de seguro no es posible es su activación una vez que se han puesto en marcha esos bienes de uso. Es durante el proceso hasta la puesta en marcha. Con lo cual, acá estamos frente a una situación donde, independientemente de la norma aplicable, igual sabemos que es norma contable profesional argentina, pero independientemente de eso, no corresponde su activación. Con lo cual, acá hay resultados que debieron ir a pérdida y que los tenemos activados dentro de bienes de uso, ¿sí? Entonces estamos frente a una incorrección, ¿sí? ¿Esa incorrección es material o no es material? Es material, ahí están poniendo la mayoría. Bien, estamos frente a una incorrección material porque supera la materialidad auditoría, que es de 5 millones de pesos. Entonces acá estamos frente a nuestro primer error que califica nuestro dictamen, ¿sí? Si este fuera el único error, hagamos de cuenta que no tenemos el tercer párrafo, haciendo honor a la típica respuesta de FIF, que me contestan por párrafo, ¿cuál sería la opinión de auditoría que les parece que arribaríamos si no tuviéramos el tercer párrafo? Favorable con salvedad, por ahora, van poniendo. Muy bien, La mayoría de todos favorable con salvedad. perfecto, fantástico. Claramente, acá un poco también quería escuchar sus respuestas, porque a veces, muchas veces, como el error supere la materialidad, creen que es generalizado. Entonces, Adverso. automáticamente me dicen adverso. ¿Por qué? Porque son 5 millones y medio. O sea, o porque el número les parece grande o porque supera la materialidad, ¿sí? Entonces, no. El error se puede circunscribir al rubro bienes de uso, ¿sí? Siempre va a tener una pata en resultado, una pata en otro lado, lógicamente, ¿sí? Si no estaríamos hablando de un tema de exposición. Con lo cual por ahí también me dicen, no, toca bienes de uso y toca resultado, por lo cual es generalizado. No. Acá estamos frente a una situación de bienes de uso que puede circunscribirse ese problema y no es que es pervasivo, o sea, que desparramado en todos los estados contables, sino que estamos hablando de bienes de uso y su pata de resultado. Con lo cual, claramente estamos frente a una incorrección que es no generalizada, ¿sí? Y acá también, supónganse que el error anterior hubiera sido de 8 millones, y acá está otro error de 5 millones y medio, muchas veces también por la suma de los errores me dicen es generalizado porque también tengo más de un error. No, yo he llegado a ver dictámenes con 4 o 5 páginas de salvedades y la opinión seguía siendo favorable con salvedades, con un montón de salvedades, pero con salvedades al fin. Con lo cual, no crean que porque estamos hablando de más de un error, estamos frente a un error generalizado, ¿sí? Siempre tenemos que tener presente, si lo podamos circunscribir a un rubro, con sus patas donde caigan, digamos, y no es extensivo a todos los estados contables en su conjunto, estamos frente a una incorrección cuya opinión va a ser favorable con salvedades, ¿sí? Ahí Juli, por ahí, bueno, María Soledad pregunta cómo darse cuenta cuando es generalizada. Y va a depender mucho del caso, digamos, lo que la profe quiere decir es que no es una regla, no hay una regla que diga si afecta una cuenta del estado de situación patrimonial y una del resultado, yo ya sé que es generalizado. No, dependiendo de cómo sea esa situación, en este caso puntualmente es el rubro bienes de uso, no va a ser generalizada, ¿sí? Ahí... A ver, y ahí yo para complementar ahí a Soledad, imagínate, Soledad, que nosotros estamos emitiendo este balance bajo normas contables profesionales argentinas, ¿verdad? Y la compañía, la verdad que reporta a su matriz bajo normas internacionales, bajo NIF, entonces directamente hace su balance bajo NIF.
Y dice, no, viene el auditor, no, yo voy a auditar bajo normas contables profesionales argentinas porque necesitábamos hacerlo en norma local. Ah, no, pero yo te voy a presentar toda la información bajo NIF. Ahí claramente, ¿sí? Tendría que evaluar el impacto en todos y cada uno de los rubros bajo las distintas normativas, y claramente podríamos estar enfrente de una incorrección, digamos, adversa, en el sentido de que voy a tener errores probablemente en todas las diferencias normativas que encuentro en todos los rubros. ¿Se entiende? O sea, no lo podría circunscribir a un tema de bienes de uso por diferencia de evaluación, sino que lo tendría circunscripto, o no circunscripto, digamos, sería pervasivo a todos los estados contables en su conjunto, en donde existiera una diferencia entre la norma contable internacional y la local. Bueno, ahí, a ver. Para que sea adverso, dice Nelson, debe ser grave o que no exista forma de solucionar el error. Pregunta. Forma de solucionar el error, no sé bien a qué se refiere. La compañía, digamos, cuando nosotros no es que encontramos los errores, nos vamos con una agenda cerrada bajo llave y el día que le emitimos el informe le aparecemos con, ¿sabes qué? Finalmente acá tengo tu dictamen y te toca una opinión adversa. ¿Por qué? Porque no corregiste todos estos errores. No, no es así. Uno va discutiendo con la compañía. Bueno, acá encontré estos bienes de uso, que se activaron estos gastos financieros posterior a la puesta en marcha. Hay un error de 5,5 millones. ¿Van a contabilizar el ajuste o no? Y se discute, y la compañía sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por esto, no, fíjate que no estás considerando, o sea, hay un ida y vuelta, y finalmente por ahí la mayoría de las veces las compañías acceden a ajustar y corregir esos errores para evitar una incorrección, pero muchas veces, o alguna que otra vez, digamos, no quieren corregir esos errores, y esos son por alguna razón, y ese es el que termina impactando en el informe de auditoría. Por eso no sé bien a qué se refiere la consulta con Don. No sé cómo es que dice que no se puede corregir. Sí, a ver, no sé si pone algo más, se me fueron otras preguntas para abajo. Y por ahí con respecto a eso que dice Juli, que en algunos exámenes han planteado, pero los estados contables están cerrados. ¿Cómo es que la empresa puede hacer ajustes si están cerrados los estados contables? O sea, esa parte también, ustedes piensen, como dice Juli, que todos estos errores que detectamos o desvíos se van proponiendo, ¿sí?, a la empresa para que se puedan ajustar los estados contables. En función a la respuesta que dé la empresa, será finalmente la opinión que demos en el informe de auditoría. Acá María Soledad dice, a ver, si bienes de uso está mal evaluado, por ende impactan resultados, pero también un patrimonio, ya que el resultado está mal, ahí tenemos 3 estados contables, pero siempre el error viene bien de uso mal evaluado. Entonces, eso no es generalizado, pregunta, ya que perjudica otras cuentas. Todos los errores te van a impactar, salvo que sean Sí, de clasificación, te van a impactar en el estado de resultado y por ende van a ir al estado de evolución del patrimonio neto, porque ahí se expone el resultado del ejercicio. O sea, con lo cual, en ese caso, cualquier error que identifiques sería para vos generalizado si vos siguieras esa regla de que porque toca 3 estados. Y en realidad ahí también te va a tocar el F, así que toca los 4. Con lo cual, digamos, estaríamos frente a todas las opiniones serían adversas. Y créanme claro. que hace 12 años que hago auditoría y todavía no he tenido, no sé si sería el gusto o la experiencia de emitir un informe adverso. Bueno, ahí, bueno, yo creo que más o menos Nelson dice más que nada, que era el que había hecho la pregunta anterior, me refería a un ejemplo de caso adverso, ¿cómo podría ser? Supongo que quizás es más una situación muy extrema que no sea posible medir la inconsistencia. Como Claro, usted dice, se conserva con la empresa y casi siempre va a ser una opinión favorable con salvedad.
Claro, exactamente. Sí, o sea, podría llegar a darse el caso, como te digo, esta situación de que no aplicaras el mismo marco contable que debieras aplicar, digamos, o sea, usaras una norma por otra, una cosa así, digamos, que sería pervasivo a todos los estados contables. O pensar un ejemplo, por ejemplo, el ajuste por inflación contable, que la compañía no aplique el ajuste por inflación. Bueno, hoy se deben presentar los estados contables reexpresados a moneda de cierre, con lo cual, si no usara el ajuste por inflación, no lo podría circunscribir eh, a un rubro, o sea, tendría todo el cuerpo de los estados contables expresar una moneda diferente de la que corresponde, si bien tendría los conceptos monetarios que estarían en moneda de cierre, pero esto me afectaría todo el cuadro de resultados, todas las referencias de importes comparativos de un estado contable que deberían estar expresados punto a punto. O sea, sería una situación, digamos, que no la podría limitar a un rubro, sería pervasivo a todos los estados contables. Bien, bueno, ahí también Jerónimo decía algo de, por ejemplo, una limitación en el alcance por un paro o un corte de ruta sería una causa de una opinión adversa, pone. Pero tenemos manera de subsanar esa cuestión con otros métodos. Debería ver el enunciado completo, pone ahí. En ese caso, acá, Juli, no hay ninguna limitación al alcance, ¿no? En el caso previsto, me parece. No hay ninguna limitación. Bueno, ahí en el caso de limitación, que no lo vamos a ver en el ejercicio, pero no nos llevaría una opinión adversa a la limitación al alcance, ¿sí? Eso no sé si quieres que lo expliquemos ahora o... Bueno. En el caso de que, no sé, si vos querés dar algún ejemplo, Juli, que por ahí tenés más fresco, algún ejemplo de limitación al alcance, en el caso de una limitación al alcance podríamos llegar a una abstención de opinión, pero no a una opinión adversa, ¿sí? Claro, ahí también sería un caso bastante extremo, ¿no? Estamos hablando Claro. de cuestiones generalizadas. Y el ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, si pensáramos en un cliente donde viéramos que tienen un sistema de control interno absolutamente débil. O sea, la verdad que, o sea, cualquiera pasa el remisero, abre la caja del fondo fijo y se cobra, pasa el que registra, es el que hace todas las operaciones, o sea, hay un descontrol en el manejo de los activos de esa empresa. O el sistema contable tiene miles de falencias y deficiencias. Frente a esa situación, difícilmente un auditor puede confiar en la información contable que se le proporciona. ¿Por qué? Y porque está todo pasible de contener miles de errores. Entonces, con lo cual, no tengo elementos para decir que caja esté mal, o que banco esté mal, o que crédito esté mal, pero la realidad es que no confío en nada de toda la información que me están dando, porque no sé ya si qué créditos pueden llegar a estar bien o qué créditos pueden llegar a estar mal. Lo mismo con no sé qué activos son de la compañía y qué no, con lo cual estoy frente a una enorme limitación. Por más que yo quiera dar una opinión, yo no sé si están bien las cosas o están mal. No lo puedo circunscribir ni a caja, ni a banco, ni que todo está mal, porque capaz que esté todo bien, pero desconfío tanto que me limito a poder opinar y llego a una abstención de opinión. Son casos muy extremos, pero para que lo vean bien gráfico a la situación. Sí, sí, sí. Bueno, ahí Natalia pregunta, un caso de incorrección que supere la materialidad de los bienes de cambio. ¿Podría determinar una incorrección generalizada? ¿Y a vos qué te parece? Estamos con uno de bienes de uso. ¿Te parece que puede distar del de bienes de cambio del de bienes de uso? ¿Porque sea bienes de cambio nomás, digamos? ¿O porque sería bienes de cambio? O sea, ahí Natalia si quiere responder o... Si querés desmutearte y decirlo oralmente, no tenemos problema, ¿eh? No hace falta que se limiten al chat, pueden desmutearse y hacer sus consultas. Sí, también. Bueno,
Bueno, Andrés, sí, no. Pero bueno, básicamente es lo mismo, digamos, o sea, por más que esto sea bienes de cambio, banco, crédito, otros créditos pasivos, cuentas por cobrar, lo que ustedes quieran, digamos, o sea, la severidad del error es lo mismo, no es que cambie porque sea bienes de uso o bienes de cambio, digamos. Si el error hubiera sido en bienes de cambio, estaría frente a la misma situación, digamos, frente a una incorrección, que lo voy a medir en términos de materialidad, y si estoy enfrente de un error material, va a calificar mi dictamen, digamos. Bueno, perfecto. Si querés, Juli, pasamos al tercero, así ya después. Bueno, pasamos al tercero. Acá en este tercero hay una situación contingente. La empresa que estamos auditando fue demandada por el fisco por impuestos e intereses de periodos no prescriptos por una suma de 10 millones de pesos. Dice que los abogados le informan que el resultado del juicio es incierto, pues existen posibilidades equivalentes de una y otra parte para ganar el juicio según la jurisprudencia existente. No es ni probable ni remota. La empresa no ha registrado ninguna contingencia y tampoco le expone en nota a los estados contables. Esta situación se limita a esta contingencia solamente. Bueno, acá entramos en otro tema de la contabilidad. Como en Esta la pregunto siempre yo. Esta es la que más me gusta preguntar. ¿Qué pasa acá? ¿Qué nos dice la norma contable? ¿Cuál es el tratamiento que le deberíamos dar a esta contingencia? ¿Alguno se Primero, acuerda? ¿es material o no es material? Es material. Ahí ponen. Es material, bien, ya estamos, porque si no fuera material, o sea, chicos, ni pierdan tiempo, digamos, ¿no? O sea, Claro. si no es material, no es material. Bueno, es material, con lo cual le tengo que dar tratamiento. La compañía no ha registrado nada y tampoco le ha expuesto. Entonces ahora tenemos que saber qué es lo que corresponde, ¿sí? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal de esto? Bueno, acá hay opiniones encontradas. Algunos dicen que deberían haber hecho una previsión y otros dicen que no, que hay que exponerlo en nota, que está bien que no se haga la previsión. Ah, y acá Y, tendríamos que tener algún voto, no sé si tenemos el sistema este de votación que está dentro de las sí, que tiene. Me encantaría acá poner un voto a ver de cuántos están de un lado y cuántos están del otro. y ahí para los que dicen que no debería, que está bien que no se haga una previsión. A ellos siempre les pregunto por qué, digamos, cómo llegaron a hacer ese análisis. Ujú. Y ponen, el juicio es incierto, pone Yamila. Magali dice, alta probabilidad correspondiente al periodo, y no me acuerdo el otro, pone, no hay certeza de los abogados, poca probabilidad de ocurrencia, porque no tiene alta probabilidad, no tiene alta probabilidad de ocurrencia. Bueno, ahí coinciden varios con esa opción. Ok, o sea que si es probable, ¿qué debería haber hecho la empresa? Si es probable, ¿qué debería haber hecho la empresa? Una previsión, ahí están poniendo todos. Una previsión, bien. Si es remota, ¿qué tendría que haber hecho? Nota, dice. Nota, sí. Nota. Nota, nota. ¿Alguien dice que no tiene que hacer nada? Ni nota ni ajuste. A ver, Romina. Dice, no se hace previsión. Nota, todos nota. Sí. Bueno, acá los mando a contabilidad de nuevo. Porque la remota no va ni por nota, ni se contabiliza, ¿sí? Una contingencia remota no se hace nada. Acá Daniel ahora se animó, Daniel. Claro. A mí nada, dice. No va nada. Bueno, pero estas ya no sé si valen, porque estas fueron posts que... Ahí María Soledad dice no es cuantificable, pero en este caso sí es cuantificable. Sí es cuantificable. Eran 10 millones de pesos. Podríamos haber tenido un caso no cuantificable y Claro. ver el tratamiento, pero acá tenemos una cuantificable, son 10 millones de pesos.
Cuantificable y remota no va en nota, no señora. Solamente va en nota cuando estamos hablando de, y ahora va, que no son ni probables ni remotas, o fueran probables y no son, y son no cuantificables, digamos. En el caso de que fuera probable y no cuantificable, ahí se revela en nota, porque justamente es probable que ocurra esa erogación, pero no se puede cuantificar, entonces no se puede plasmar en el cuerpo de los estados contables, con lo cual va en nota. En este caso, estamos en el medio. No es ni probable ni remota. Estamos al 50. Y ahora con lo que ya explicamos de las probables, de las remotas, de las cuantificables, no las cuantificables, ¿qué les parece? Y acá también vamos a estar hablando de norma contable profesional argentina, porque en NIF es distinto. Sí. No, nadie está escribiendo. Nota, Más, proponer. Acá empezaron a tirar todo, de todo un poco. ya quieren proponer ajustes acá. Nota, nota, no hacer nada, nota. Bueno, técnicamente acaba en nota. Sí. No se hace nada entonces. Uf. Ahora ya puse el chat acá, porque si no, pasa todo Sí, por sí. el chat. Estaba perdiendo la mitad de la clase. Acaba en nota. ¿Sí? Acá debería haber ido una nota explicando esta situación que estamos al 50, digamos. ¿Sí? Porque es material, ¿no? Porque estamos frente a una contingencia material. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte o no? Yo Para sabía los, en clase para mostrar un cuadrito que no sé si sigue sí, el cuadrito circulando. ese. Probable, cuantificable, no cuantificable, y todos cada uno con el impacto. Evangelina dice, al ser material, al menos va nota, dice. Sí, al ser material va nota, exactamente. ¿Y se puede volver a explicar cuándo va en nota? En este caso, cuando no es ni probable ni remota, estamos al 50. Lo mismo hubiera pasado si hubiera sido probable y no cuantificable. Porque si es probable y cuantificable, hay que ajustarlo. Eso fue lo primero que dijeron. Normas internacionales, a partir del 50 ya se contabiliza. Acá en norma argentina es más del 50, o sea, está el 51% de probabilidad. Acá no probable ni remoto, se entiende que estamos al 50, digamos. Si fuera, ¿por qué va en nota si no es probable? Esto es, para que yo estoy leyendo probable, no es probable ni remoto. Sí, o sea, es como que estamos al 50, a eso se refiere. Estoy leyendo. Sí. Cuantificable. O sea, Chino, acá sí, hay que pensarlo desde el punto de vista también de los usuarios de la información, ¿no? Pensar, está cuantificada esta contingencia y estamos a un 50%, por lo cual es importante que los usuarios de la información tengan conocimiento de esta contingencia de la empresa. Si bien no cumple con los requisitos para que podamos registrar la previsión contable, sí es importante que esté en la nota de los estados contables, ¿sí? Acá... Remotas nunca en notas, es correcto. Y con rima. Sí. María Soledad, sí, sí podés activar el micrófono, si querés activarlo. Sí, profesora. Profesora. Sí, sí. Sí, tengo mi confusión en estas cuestiones, en la auditoría en general, viene, ¿dónde estoy parada como auditora? Al 30 de marzo, cuando ya están cerrados los estados contables y vos dijiste hoy, ya no puedo proponer nada porque se cerraron los estados contables. O estoy parada entre el 1 de enero y el 29 de marzo, donde sí podría proponer ajustes.
Le contestas vos, voy a ver si encuentro el cuadrito para mostrarle rápido. Sí, ahí lo que no tengo, Juli, es, no me acuerdo las fechas que habías puesto para el ejercicio. Cierre ejercicio 31 de diciembre y no tengo fecha de informe acá. Se emitirá en abril del 2020, o sea, había cerrado entre 31 de diciembre de 2019. Bueno, y espérame que no me acuerdo el nombre de la que había preguntado. María Soledad. María Soledad, ¿querés volver a repetir la pregunta, por favor? Tu duda es en qué momento estás, en qué momento te paras, digamos, para hacer el razonamiento. Sí, en este y en la mayoría de los ejercicios, a mí no me quedan claros si yo puedo proponer ajustes o si ya está cerrado los estados contables y solamente me queda emitir una opinión. No, siempre que vos te pares a hacer el ejercicio, digamos, vas a poder proponer los ajustes, porque si no sería como lo que decía la profe antes, de decir, yo voy y hago una auditoría sobre estados contables que están cerrados, y después le llevo a la empresa, digamos, el informe de auditoría sin decirle previamente, sin darle la posibilidad de hacer ajustes sobre esos estados o no. ¿Sí? Por lo cual, digamos, siempre va a estar la opción de que puedas proponer esos ajustes. Deberíamos ver a un caso con las 3 fechas, digamos, pero sí podrías proponer los ajustes. No sé por qué vos pensás que no podrías proponerlos. Sí, hasta la fecha de emisión del informe, esos estados contables son posibles de tener modificaciones, digamos. Sí. No, yo la entendía, hoy usted, profesora Natalia, que en los exámenes le decía a los alumnos, si ya está cerrado el estado contable, ¿qué ajustes podés proponer? No sé si la entendí mal. No, yo lo nombré como algo de que que ustedes, digamos, a la hora del examen, piensan que como ya transcurrió la fecha de cierre de ejercicio, no pueden proponer ningún ajuste, digamos, han hecho ese razonamiento, eso es lo que yo quería decir. Claro. ¿Sí? No, sí, no hay una, sí, entiendo. Claro, fecha de cierre es 31 de diciembre, pero la auditoría sabemos que se hace posterior, ¿sí? Sí. Bueno, en fecha de casos, cierre del ejercicio, digo, en diciembre, claro, hasta el 31 de marzo, que era el tiempo para confeccionar los estados contables, se pueden hacer ajustes. Claro. La regla sería, como dijo la profe, hasta la fecha de emisión del informe de auditoría, ¿sí? Hasta esa fecha se pueden proponer y hacer ajustes en los estados contables. Gracias. Acá encontré el cuadrito, no sé si se ve. Como que está bien gráfica, para que dejemos el cuantificar no probable remoto en el trabalengua. Acá está como bien gráfico cuál es la situación frente a cada una de las circunstancias. ¿Queda claro? Si le quieren hacer print de pantalla ahí para guardarlo. Bueno. ¿Ya estamos? ¿Vuelvo al caso? Sí. Ahí Yamila, no sé qué pide la filmina anterior, entiendo que será la del caso. Que agarraron quizá por ahí también. Hacerle un print. La del caso, acá vuelvo al caso. Bueno. Entonces, entendida ahora esta situación, estamos frente a... Se sigue viendo, Juli, la de los pasivos. Perdón. Tengo que volver a compartir. Vuelvo acá. ¿Ahora se ve bien? Sí. Bueno, entonces, estamos frente a 2 incorrecciones, básicamente. La de bienes de uso y esta situación que debería estar revelada en nota, ¿sí? Entonces, la primera pregunta hace referencia a qué conclusión u opinión debiera llevar como auditor de estados contables.
fácil, ya medio como le hemos venido diciendo favorable Ahí, con salvedades. Perfecto, Romina. sí. Favorable con salvedades. Sí, básicamente todo. En esta segunda pregunta, es si existe algún impacto en el párrafo de énfasis del informe de auditoría. Esta es una pregunta un poco capciosa, llevándolos un poco a ver si quedó claro la situación que estábamos auditando. Si la empresa, digamos, ¿cuáles son? Mi pregunta siempre es, ¿cuál es el requisito sine qua non para que exista un énfasis en un informe de auditoría? O sea, ¿cuál es la premisa número 1 para yo tener un énfasis? Resaltar algo que está bien, revelación de una incorrección. Ahí no. Nico, a repasar, énfasis. Algo que necesite que el usuario sepa, sí, ahí me gustó. Deben estar expresados en los estados contables. Perfecto, Matías, ese es el requisito Sí. 1. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con incorrección. O sea, eso es lo primero que tienen que llevarse del énfasis, o las dos cosas que quiero que se lleven del énfasis son, una, que tiene que estar en el cuerpo de los estados contables. Si hay algo, yo no puedo agregar ni una palabra que no esté contenida en los estados contables, ¿sí? Es resaltar algo que ya está y que por alguna razón el auditor considera que es fundamental para los usuarios de esa información resaltar esa información, ya sea porque aporta información importante, porque quiere que la tengan en cuenta a la hora de evaluar los estados contables. No tiene absolutamente nada que ver y no tiene ningún tipo de referencia con ninguna incorrección, porque ningún estado contable haría referencia a una propia torpeza o incorrección a la hora de elaborar esos estados contables. Con lo cual, esas son las dos cosas claves, ¿sí? No tiene nada que ver con el párrafo de opinión ni con la incorrección y tiene que estar revelado en los estados contables. Acá estamos en una situación donde no estaba revelada esa contingencia en nota, ¿sí? Pero podría haber estado revelada si la compañía detectada esta incorrección lo hubiera querido revelar en nota. Entonces, ¿hay algún impacto en el párrafo de énfasis frente a esta situación tal cual está mencionado el caso? ¿Hay o no hay impacto? ¿Qué les parece? No, no hay impacto. Bien, Romina, no hay impacto. ¿Por qué? Porque le está diciendo, la empresa no registró ninguna contingencia y tampoco la expuso en nota, con lo cual, si no está en la nota, lo único que sé es que esto no impactó en el énfasis, no puede haber impacto en el énfasis porque no está revelado. Ahora bien, si esto hubiera estado revelado en notas, y eso ahí es cuando sacamos el 10 en el examen EFIP, se dice, no, en este caso no, pero sí hubiera estado adecuadamente revelado en el cuerpo de los estados contables esta situación, podría haber sido una situación que el auditor, dada el impacto material que tiene esta contingencia, hiciera algún énfasis en su informe de auditoría. Y hubiera estado una respuesta absolutamente completa, porque no debe estar el énfasis porque no está revelado, pero si hubiera estado esta situación contingente, podría haber sido un elemento a impactar en el énfasis. Acá tampoco hay en el énfasis un ABC de elementos que deben ir en el énfasis. Acá hay juicio profesional. Una situación contingente podría ser un caso, pero acá tampoco van a encontrar un listado, como les digo, taxativo de cuestiones que van en los énfasis. Pero siempre tengan que tener en cuenta esta condición, de que tiene que estar revelado en el cuerpo de los estados contables, no tiene nada que ver con ninguna incorrección, y que por alguna razón el auditor quiere llamar la atención de los usuarios de esa información para que vayan y lean esa nota, ¿sí? Pasó mucho, por ejemplo, durante la pandemia, compañías que se vieron seriamente afectadas por la situación de pandemia, que el auditor hiciera alguna referencia en su énfasis de que vaya y vea la nota en referencia a la situación de la pandemia, por ejemplo, por citar un ejemplo actual de una situación que se presentó ahora. Pero podría haber miles, ¿no? Según la empresa y la situación de la cual se trate, un contrato significativo con un cliente, una situación de deuda compleja, lo que sea.
que por alguna razón el auditor decida llamar la atención. No me quiero demorar mucho más, no sé, Nati, si querés pasar a los tips o a cuestiones a tener en cuenta. Yo creo que con esta revisión del casito, que de ninguna manera pretende ser exhaustivo en cuanto al tratamiento de las situaciones que pueden presentarte, sino un caso más, como para razonar y entender cómo llevar adelante un casito de auditoría. Bueno, ahí saco la pantalla, Juli, y comparto. Bueno, a ver, esto es solamente a modo de resumen, algunas cuestiones ya las estuvimos hablando, pero si quieren, como para ir cerrando esta clase, ¿qué nos llevamos hoy de esta clase? En resumen, lo primero es lo que dijo la profe, que es muy, muy importante que antes de sentarnos a estudiar auditoría, repasemos todos los conocimientos de contabilidad, ¿sí? Que por ahí esto es en lo que fallamos, si bien podemos, en muchos casos podemos llegar a dar una respuesta de a qué opinión llegaríamos y probablemente le acertemos a qué opinión llegamos, y digamos favorable con salvedad, como el caso que analizamos recién. Pero cuando los profes empezamos a indagar de cómo llegaron ustedes a construir esa opinión, ahí nos damos cuenta que lo básico y el entendimiento de la contabilidad no está. Entonces, por más que ustedes digan la opinión, le hayan acertado la opinión que era, se cae toda la devolución del caso cuando ustedes no se acuerdan de los conocimientos contables, ¿sí? Por lo cual, súper importante y necesario repasar esto, que es el 90% falla en estas cuestiones, ¿sí? A la hora de rendir el examen. Bueno, el primer punto que les puse es leer detenidamente el enunciado, tómense su tiempo a la hora de resolver los casos, por ahí. Si bien hoy vimos 3 situaciones, los casos que tomamos los profes pueden tener una sola situación y a simple vista puede parecer re fácil, pero digo, hay que tener en cuenta cada dato del enunciado, prestar especial atención en eso, ¿sí? Y lo primero que identificaríamos ahí es si existe alguna incorrección o algún desvío de normas o una limitación al alcance o ambas, en el caso de que se presenten, ¿sí? Más de una situación. Después, esto también, por ahí ustedes, cuando están devolviendo el caso, dicen, sí, profe, porque acá hay una incorrección o un desvío de normas. Bueno, y también entender, así como entienden qué es lo que está mal, también tienen que saber cómo tendría que haber sido, ¿no? Porque eso también es parte de la devolución, de saber explicar. Si, por ejemplo, hubo un error de evaluación y ustedes saben que está incorrecta esa evaluación, también explicar cómo tendría que haber sido esa evaluación, ¿sí? O en este caso, de la exposición, supongamos, cómo tendría que haber sido la exposición en el primer punto del caso que mostró la profe. Bueno, y en el caso de que sea una limitación al alcance, que esto no lo vimos puntualmente, pero tratar de identificar si se llevaron a cabo procedimientos alternativos de auditoría o no, ¿sí? Punto 2. Acá, comprender si la situación está planteada, si la situación que se planteó en el punto anterior es significativa o no. Esto tiene que ver con el concepto de materialidad que estuvimos viendo y ya lo analizamos bastante con la profe y creo que quedó claro eso, ¿sí? Y lo que sigue es entender si esa situación identificada tiene un efecto generalizado o no en los estados contables, que eso también ya vimos bastantes ejemplos para entender cómo sería un caso en el que haya una situación, una incorrección de efecto generalizado y en cuáles no, ¿sí? Una vez que lleguemos al tipo de opinión, ¿sí? En base a lo que estuvimos analizando antes,
tenemos que identificar cuáles son los párrafos en el informe de auditoría que se modificarían. Acá con la profe vimos el caso del párrafo de énfasis, puntualmente para esos puntos, si se modificaría o no, ¿sí? Pero podríamos tener modificaciones o incluir algunos aspectos en el párrafo de otras cuestiones, por ejemplo. En el caso de esta opinión favorable con salvedad, tendríamos que ver ahí qué párrafos del informe yo debiese modificar, ¿sí? Entraría ahí el párrafo de fundamentos de la opinión, y si bien no es necesario que ustedes sepan textual cómo se redacta un informe de auditoría, porque de hecho hay modelos, digamos, en la resolución técnica que se pueden copiar y modificar, sí, por lo menos tener una noción básica de con sus palabras poder explicar qué pondrían ahí, porque, por ejemplo, me dicen, bueno, en el párrafo de opinión pondría opinión favorable con salvedad. Por ejemplo, esta es una respuesta que suelen dar en el examen, ¿sí? Y si lo leyeron por lo menos una vez a un informe, ¿sí? Busquen un informe o lean el modelo, ¿sí? De una opinión, por ejemplo, favorable con salvedad, van a ver que en el párrafo de opinión no se pone el tipo de opinión que doy, ¿sí? En este caso yo iría a fundamentos de la opinión, describiría, ¿sí? Todas las salvedades, ¿sí? Que fui encontrando, y en el párrafo de opinión yo pondría que los estados contables presentan razonablemente la información, excepto por lo expuesto en el párrafo de fundamentos de la opinión, y haría referencia a ese párrafo en el cual yo ya detallé todas las salvedades que encontré, ¿sí? Pero repito, para poder explicar eso con sus palabras, mínimos tendrían que leer un informe, o pueden buscar un ejemplo en internet, o pueden leer los modelos, y ahí, si lo leyeron una vez, aunque sea, podrían responder esta pregunta en un examen tranquilamente, ¿sí? Sí, ahí, además siguiendo con eso, otro casito que puede tocar, que yo por ahí tomo, son informes de auditorías con errores. Y ahí, el que nunca vio un informe de auditoría, la realidad es que por más que se sepa detalladamente todo el material teórico, no va a poder ni arrancar, porque no va a saber cómo es la estructura de un informe. Y todo el trabajo que nosotros hacemos, toda auditoría, es para esas 2 o 3 hojitas de un informe de auditoría, con lo cual no es largo, y tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo, para qué hacemos todo ese trabajo, y dónde se plasma ese trabajo en ese informe de auditoría. Por eso a mí suelo tomar bastante frecuentemente ese tipo de examen, donde les presento un informe con errores para que ustedes identifiquen cuáles son los errores de ese informe. Bien, bueno. Bueno, y finalmente lo último que les quería ¿Profe, puedo hacer dejar. una pregunta? Sí, no sé quién es porque no estoy viendo ahí. Con respecto a lo que dijo recién Agustina. Agustina, te escuchamos. Agustina, soy. Con respecto a lo que dijo recién en el tema del informe, sería como en cada, o sea, en el título, en el orden del informe, o en el tipo, como dijo recién la profe, que iría en el párrafo de otras cuestiones, o algo así, como que se mezcla la información. Hay cientos de errores, cosa de que puedan, mientras más encuentren, mejor. O sea, está lleno de cuestiones, más que el título está mal, hasta lo que va en el párrafo de énfasis no va ahí, y así. Bien, pero siempre el orden es súper importante, digamos, en el informe. En el orden de que va el título, el párrafo de otras cuestiones y todo eso, el último. Ajá, bien. Sí, o sea, ahí planteándolo desde el caso, o sea, te puede tocar el caso, como dice la profe, de un ejercicio que sea puramente un informe, y otro caso como el que vimos recién, que solamente vos hagas mención a cómo plasmarías esas situaciones que estuvimos viendo, cómo plasmarías en determinados párrafos, ¿sí? En el de opinión, en el fundamento de opinión, si va a poner algo en énfasis, si va a poner algo en otras cuestiones, ¿sí? No iríamos a toda la redacción completa del informe, pero eso sí te puede tocar en otro caso que sea puramente para revisar un informe completo, ¿sí? Bien, perfecto, gracias.
Bueno, y Profe, vuelvo... en el caso, disculpe, buenas tardes. Sí, En el caso de revisar los informes, nuestro informe de referencia es el que nos prevé la RT37, la exacto. resolución técnica. Bien, sería nuestro modelo a seguir. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, me fui de lo que iba a hacer. Ahí, en el último punto, lo que les quería recordar es que supongamos que ustedes no rindan un caso práctico de auditoría y les toque por ahí ir al oral, ¿sí? Después de haber rendido un caso de otra materia. Recuerden que el programa de la EFIP incluye algunos temas más, ¿sí? Que tienen que saberlo, por ejemplo, otros informes, ¿sí? La RT37 yo diría que la repasemos completa, porque hay otros encargos de aseguramiento, están lo que son las certificaciones. Tranquilamente le podamos preguntar lo más simple, cómo construyen una... Saco ahí la pantalla para verlo. ¿Cómo construirían, por ejemplo, una certificación de ingresos? Que es algo con lo que se pueden encontrar habitualmente en la profesión, y por ejemplo eso muchos no lo saben. Entonces, si bien saben la teoría de cuál es la diferencia entre una certificación y un informe de auditoría, bueno, que la certificación no doy opinión, bueno, sí, todo eso lo entienden, lo saben, es bastante sencillo, pero por ahí traten de buscar ejemplos de certificaciones, ¿sí? Leer y pensar, si a ustedes los contrataran para hacer esa certificación, qué información pedirían en una certificación de ingresos, por ejemplo. Lo primero que preguntaría es, ¿esa persona trabaja en relación de dependencia o no? También hay otros encargos, por ejemplo el de información contable prospectiva, desde el punto de vista de la teoría también se puede preguntar qué se ve en ese informe, ¿sí? La responsabilidad del síndico también es otro de los temas que entran. Si queda alguna duda sobre esos puntos, repasen ahí bien el programa de la EFIP, pero por ahí algunos... Entiendo que es el core de la materia, centrarse sobre la auditoría de los estados contables, pero se olviden de que la RT37 están previstos también otros tipos de informes, ¿sí? Ahí no sé, por mí abrimos el espacio si quedan algunas preguntas para hacer. Ya están averiguando si mañana estaríamos tomando examen. No sé si es para bien o para no presentarse. R53 todavía no estamos tomando, digamos. Bueno. Todavía no les podemos avisar si vamos a estar o no vamos a estar, porque todavía no lo sabemos. Por lo menos yo todavía no sé. Bueno, le pido a Nati que les comparta los tips. Bueno. Bueno, chicos, no sé si quedan más cosas, pero la idea es que esperamos que hayamos sido útil. Por ejemplo, no puedo asistir al arqueo de caja y las sumas son significativas. ¿Cuáles serían los procedimientos alternativos? Y acá no hay recetas únicas, hay que emplear un poco la creatividad. Hay posibilidad de hacer o sea, hay procedimientos que pueden reemplazar otros, y quizás un inventario físico o un arqueo sea difícil de reemplazar por otro. Pero, por ejemplo, me pasó los otros días con un cliente que estaba auditando que había que hacer un recuento de una caja de seguridad en dólares y habían pasado 6 meses del cierre. Y hay procedimiento alternativo y es difícil porque si alguien entró en el medio, pero justo tuve la suerte de que nadie había entrado, entonces pedí los registros en el banco de que nadie había ingresado en los últimos 6 meses y ahí pude hacer el recuento. Entonces, con el soporte del banco de que nadie ingresó en los últimos 6 meses y fui a hacer el recuento, puedo cerciorarme de que esa plata esté bien, pero quizás si no hubiera tenido eso, hubiera sido difícil encontrar un procedimiento alternativo. ¿Hay un procedimiento alternativo para hacer un inventario físico un año más tarde? Y probablemente no.
en una empresa, en una compañía, no sé, en un supermercado, sería improbable, digamos, de poder hacer con el nivel de rotación que tiene. Entonces, hay que ver cada caso, cada entidad, qué se nos ocurre, a veces se nos ocurre, a veces no se nos ocurre, bueno, y en función de eso se define si hay una limitación o no, pero no traten de encontrar recetas únicas. El procedimiento alternativo para el programa de caja y banco, cuando no puedo hacer el arqueo, es este, no hay una receta. No sé si hay más dudas. Yo voy leyendo medio en casa. ¿Sería posible aplicar un párrafo a otro para hacer un hincapié en el juicio? No, el párrafo de otras cuestiones es otra cosa. No, el párrafo de cuestiones es otra cosa. Bueno, no sé si ha quedado claro, si les ha servido, esperamos que sí. Esperamos encontrarlos ya en las mesas de EFIP, que en la próxima reunión de EFIP ya todos ustedes estén aprobados y hayan pasado a esta instancia. Y bueno, esa es la clave, Patricia. Ahí Patricia lo resumió todo, Sí, en que sí. hay que aprender a pensar, porque un poco es eso, digamos, o sea, no traten de encontrar respuestas únicas, y eso es lo que yo les quería transmitir, digamos, no hay un caso, no hay un ejemplo, no hay una situación, es empezar a pensar, porque la vida profesional es así, ningún caso es igual al otro, ninguna empresa es igual a la otra. Entonces, con lo que tratamos con estas instancias es de recrear situaciones que se les pueda presentar en su vida laboral, y cómo van a pensarlo, cómo van a diseñar para poder resolverlo, con lo cual no lo van a aprender una receta. Esto supera estrictamente a probar solo el EFIP, sino aprender a pensar, ¿sí? A razonar. Sí, sí. Ahí preguntaban de la clase. La salvedad de la clase, dice. Bueno, probamos. Espero que la materialidad haya sido baja, no sé si una materialidad tan alta. Bueno, chicos, chicas, mañana seguramente que hay otro encuentro, entiendo que será de IVA, así que bueno, obviamente que todos los que estuvieron presentes acá, si se pueden sumar también a la clase de mañana, sería genial. De todas formas, entiendo que esto va a quedar grabado, quedó grabado, y que Carolina, que es la directora de la carrera, lo va a estar subiendo a YouTube para que después, en caso que necesiten repasar para estudiar, lo puedan tener, ¿sí? Bueno. Bueno, gente, espero que anden muy bien, muchos éxitos, y bueno, ojalá pronto seamos colegas. Que anden muy bien. Adiós. Adiós. Hasta luego.